¿Cuántos han venido por una buena palabra? Amén, 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 sí, Señor. ¿Cierto? Congregamos para que el Señor nos hable por su palabra. Amén. Los tiempos son peligrosos y Así es, amén. debemos siempre la palabra del Señor, nunca se agota la palabra, porque hay profundidad en la palabra del Señor. Es inagotable. Amén. Primera de Samuel 17, del versículo 8. Si lo encontramos, vamos poniendo de pies, clamando con reverencia. Amén. Amén. Sí, Señor. Ayuda a tu siervo, Dios. Amén. 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 Si lo hemos encontrado, le damos lectura a la siempre y eterna palabra de nuestro Dios en su nombre. Amén. Eso es. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo no pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y le serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El 16. Y venía pues el filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, Gracias, Señor. porque estamos en su presencia. Espíritu de Dios, enséñanos esta palabra, profundízala. Espíritu de Dios, sea enviada a lo que usted la enviar, Señor. Nos encomendamos en su presencia, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor. Amén. Toda la gloria para el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Y a su nombre Gloria. estamos vivitos. Amén. Que Dios nos bendiga en esta tarde. Amén, mi Dios. Que Dios pueda, cierto, fortalecernos, como decía mi hermano coordinador. Estamos en tiempos difíciles, Así es. tiempo de lucha, tiempo Amén, de amén. pelea. Pero queremos nosotros como iglesia también aprender cómo pelear, si esa es la cosa. Amén. Cómo pelear, cómo derrotar nuestros enemigos, ¿cierto? Y tenemos la historia que se cuenta, ¿cierto? Hasta en la televisión, en los libros sale la historia, ¿cierto? Hasta en la televisión dice: David derrotó a Goliat, ¿cierto? Y todo el mundo sabe de esta historia o la nombra. Que Dios nos bendiga. Amén. En esta historia quedó en la Escritura porque hay algo precioso. En toda la Amén. Escritura hay algo, enseñanza a la iglesia. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Los filisteos combatían a Israel. Los filisteos, la nación filistea representa, hermano, vamos a ir a las profundidades si podemos decirlo. Los filisteos representan los enemigos interior. Esos enemigos que combaten al pueblo, combatían a Israel desde dentro. Era un país que hostigaba a Israel Amén. y desafiaba a Israel. Y Saúl comandaba en ese tiempo, el rey era Saúl. Saúl representa a ese rey, ese hombre, ¿cierto? Que Dios llamó, pero representa el hombre religioso, carnal, podríamos decirlo así, un hombre falto de fe. Así es. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos ayude. Israel tenía un gran problema grave porque tenía miedo de pelear contra los filisteos. Y además de eso, dentro de los filisteos se levanta un paladín, un hombre de guerra, Así es. un Amén. tremendo hombre, Amén. grande, gigante, ¿cierto? Con armas poderosas, jabalina, espada. E intimidaba al pueblo de Israel. Así es. Amén. Y el pueblo de Israel se escondía. Sí, Señor. Tenía miedo. Y no era para menos si uno lo ve físicamente, ¿cierto? Era, si cualquiera viera a un hombre así, arrancamos, pues. ¿Cierto? Así es. Desafiaba y él era un hombre grande, un guerrero, un paladín, un hombre entrenado para la guerra. Así es. Que Dios nos bendiga. Amén. Y en Israel no se hallaba hombre que peleara con él. Y él venía y lo hacía por 40 días, dice la Escritura. Sí, amén. 40 días simboliza tiempo de aflicción. Así es. Y lo hacía por 40 días y desafiaba al pueblo de Dios y decía: denme un hombre que pelee conmigo. Bendito Señor. Ese era el desafío. Así es. Amén. Y si él pudiera
que nosotros seremos esclavos de ellos, pero si yo venciere, ellos serán mis esclavos. El desafío era grande. Amén. Era un desafío al pueblo de Dios, a los escuadrones del Dios viviente. Era un desafío que hacía el enemigo a la iglesia. Si podemos aplicar la palabra, el enemigo desafía a la iglesia. Así es. Y en estos tiempos se ha levantado con todo. Amén. Se ha levantado en los países, en las poblaciones, en nuestros barrios y aún dentro de nuestra iglesia. Sí. Ha invadido el diablo las iglesias. Así es, Señor. Ahora, ¿cómo la invade el enemigo? A veces desde dentro mismo se levanta. Que Dios nos bendiga. Y desafía a la iglesia. Ha destruido congregaciones. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por falta de revelación de la palabra, por falta de entender la lucha. ¿Cómo peleamos? El problema grave es que a veces nos enfrascamos los unos con los otros. Y la pelea no es contra sangre ni carne. Ahora es contra principados, potestades. Que Dios nos bendiga. Y ahí tenemos un error tremendo. Lo digo con la iglesia en general, lo que he visto en todos mis años. He visto errores tremendos que cometemos como iglesia. Porque no sabemos discernir quién es nuestro enemigo. Y a veces encontramos enemigos donde no hay. Que Dios nos bendiga. Amén. Dios nos ayude. Señor. Pero había un joven, dice la palabra de Dios, un joven que cuidaba las ovejas. Este joven, cierto, era un joven, el menor de sus hermanos. El menor. Y el profeta Samuel, enviado por Dios, viene de una familia, buscaba al rey de Israel, porque Saúl había fallado. Que Dios nos bendiga. Y este niño fue ungido, dice la palabra de Dios. El padre de este joven, ¿cierto? Hizo pasar a todos sus hijos, ¿cierto? Aquellos jóvenes grandes, fuertes, para que fueran rey. Uno de ellos sería el rey. Y el profeta le pregunta, ¿cierto? A Isaí, ¿queda alguno de más de tus hijos? No, le dijo, pero hay uno cuidando las ovejas, el menor. Llámalo, dijo el profeta, porque no nos sentaremos a la mesa si él no viene. Bendito sea el Señor. Que Dios nos bendiga. Aquel joven humilde que pastoreaba, se imagina, pastoreando las ovejas. No es un trabajo muy, en estos tiempos, ¿quién vería a un niño cuidando unas ovejas por ahí? No ha tomado en cuenta el trabajo más humilde. Que Dios nos bendiga. Y este niño cayó en gracia a los ojos de Dios y el profeta lo unge como rey de Israel. Tenía la unción del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. Dios busca también jóvenes para su ministerio. Busca predicadores, el Señor está llamando a su pueblo. Jóvenes, hermanos, hermanas que se atrevan. Que Dios nos bendiga, porque Dios es el que capacita cuando el corazón se dispone. Que Dios nos bendiga. La iglesia está siendo acorralada y Dios está llamando a su pueblo. Que Dios nos bendiga. Quizás muchos hermanos, estoy predicando esta tarde, muchos hermanos se han acobardado. El problema ha sido grande, la lucha, y muchos han quedado en el camino. Que Dios tenga misericordia. Dios renueva su misericordia. Y este joven, ¿cierto? David, era el que Dios tenía mirado. Este gigante desafiaba a los escuadrones del Señor. Y este joven dice que lo mandó el papá a dejarle alimento a sus hermanos. ¿Cierto? Fue a mi pega esto con tu hermano, ¿cómo están? Y cuando él llega allá al campamento donde estaba la guerra, los filisteos a un lado, los israelitas a otro lado, él ve el alboroto y ve el miedo, presiente el miedo en el pueblo de Israel. Y este, como tenía el Espíritu de Dios, él discernió. Muchos dicen que David, ¿cómo conoció? Porque David tenía el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, un joven hombre, un pastor lleno del Espíritu, discierne espiritualmente. Y sabe cuando hay una iglesia miedosa. Conoce cuando hay una iglesia
iglesia en retroceso espiritualmente, Amén. ¿cierto? Aunque la iglesia alabe a Dios, cante, pero sabe cuando hay una iglesia que está en retroceso, Así es, estancada. Amén, amén. Y David vio al pueblo, vio a su pueblo que estaban allí, escondidos. Y él pregunta, ¿por qué pasa esto? Y le cuentan, un filisteo grande se ha levantado, un hombre tremendo, y desafía a los escuadrones del Señor. Y vino un celo a este joven David, vino un celo de Dios. Oiga, que falta ese celo de Dios en nuestra Amén, iglesia. amén, amén. Hay un celo que del enemigo, Sí, Señor. pero hay un celo santo. Sí. El hombre es celoso en la doctrina del Señor, celoso en la verdad de Dios. Falta ese celo por las cosas de Dios Amén. y a su nombre. ¡Gloria! ¿Cierto? Sí, Señor. Cuando el hombre no tiene celo por las cosas de Dios, es un hombre tibio, Amén, amén. es una mujer tibia. Es verdad, sí, Señor. Porque nos gusta el puro amor, el puro beso con los santos y todas esas cosas. No importa que el pueblo esté caminando al revés. Pero un hombre que conoce la palabra, conoce lo que es profecía, conoce lo genuino de Dios, tiene celo en su corazón Sí, amén. por las cosas de Dios. Así es. Sí, Señor. Que Dios nos bendiga. Amén, amén. Un celo santo, un celo con amor de Dios. Que Dios nos ayude. Amén. Y eso está sucediendo muchos años en la iglesia. Que iglesias que han estado llenitas, Dios ha llenado la iglesia. Pero faltan esos hombres con celo de Dios Sí, amén. para cuidar la doctrina del Señor. Así es, amén. ¿Cierto? Sí, Un amén. hombre con celo cuida la doctrina, Amén. cuida lo que es la Amén. profecía. Amén. Si es celoso, ¿cierto? Sí, Señor. Que Dios nos bendiga. Gracias. No le da lo mismo si algo es falso o verdadero. No, un hombre con celo quiere poquito pero genuino. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Quizás vamos a estar toda una noche aquí danzando y si no hay genuinidad. Amén. Sí, Señor. Mejor que sea poco y genuino. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Si Dios va a sanar a un enfermo, que lo haga el Señor. Amén. Y que se vea el enfermo sano. Amén. Porque si no, no era nomás. Así es todo. No hay término medio en el Señor. Amén. No que el enfermo no tenía fe. No, eso no es así. Si el Señor determina sanar algo, Amén. con fe o sin fe, con oposición o sin oposición, Sí, amén. Dios lo sana porque la orden la da el Señor. Amén. Y a su nombre. Gloria. Dios ordena día, mi hermano. Arríase de la orden. Sí, Sí. amén. El reino de Dios gobierna. El reino gobierna, aleluya. ¿Cuánto lo creemos? Amén. El reino gobierna. No gobierna la iglesia, no gobierna el pastor. No. Gobierna el reino. Amén. El reino gobierna arriba. Arriba se dan las órdenes. Arriba el orden. Es que un profeta genuino, es que un predicador genuino recibe la orden de arriba. La palabra se entrega al corazón del hombre que lleva la palabra. Amén. Se entrega al profeta la unción. Y si Dios le ordena a ese instrumento sanar a un enfermo, no hay demonio que lo detenga. Gloria a Porque Dios. él viene en el nombre del Señor. Amén. En el nombre del Amén. Señor. Amén. Él no viene en su propio nombre. Así No es, viene Señor. como instrumento. No, yo me llamo María Teresa. No, yo soy instrumento por gracia y misericordia. Amén, Y vengo en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga. Y a su nombre. Gloria. Por eso hemos perdido eso. Eso con el Señor, eso genuino. Sí, es verdad. Que Dios nos bendiga. Amén. Sí, Señor. Y somos cobardes cuando vemos hacer cosas mentirosas. Ah, sí, Señor. Somos cobardes. Yo he visto y me he acobardado, por eso lo digo. Y en estos tiempos está orando a mi Dios, buscando al Señor. Señor, si usted me levantó con su predicador, dame valentía con amor. Sí, Señor. No juzgar con un juicio fariseo, no se trata de eso. Pero celoso es lo que las cosas de Dios. Amén. David sintió un celo, porque ese gigante era tan grande y desafió a los escuadrones del Señor. Y David le dijo, tú has desafiado a los escuadrones del Señor. Sí. Filisteo y circunciso. le dijo. Filisteo y circunciso, ¿cómo te atreves? ¿Qué es lo que le dolió a David? No le dolió que el pueblo retrocedía. A David le dolió cuando el filisteo desafió y ofendió a Dios. Sí, amén. ¿Me entienden? Sí. Ahí fue el dolor de David. Sí, amén, amén. Porque el Espíritu Santo estaba en David. Sí, amén. Entonces cuando el Espíritu de Dios está en un instrumento, en un profeta, en un predicador, le duele a uno. ¿No le ha pasado a usted? Cuando vemos las cosas, los shows que hacen, usted ve ¿duele o no? Amén. Cuando el Evangelio es pisoteado, duele. Sí, amén. Duele el alma. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos ayude. Bendito Señor. Entonces David sintió un celo tremendo. Un celo tremendo. Porque el filisteo desafía a los escuadrones del Dios viviente. Desafía. Y denme un hombre que pelee conmigo. Y él venía
conmigo. Bendito Y Dios. desafía, pues. Lo desafía a nosotros. Así es. Y nos escondimos. Ayúdanos, Dios. Porque no vamos a derrotar a este enemigo que se levanta con las armas carnales. No podemos derrotarlo. Oh, amén. No hay tal lucha, no hay tan victoria, no hay victoria en esto. David representa el hombre de fe. Saúl representa a ese hombre carnal, ese hombre falto de fe. Pero David representa a ese hombre nacido de nuevo, esa mujer que nació de nuevo, nació del reino, esa mujer, ¿cierto? Ese hombre que nace por la fe. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. Amén, Amén, amén. Señor. Saúl le quiso poner la armadura a David para que luchara contra el filisteo. Una armadura, ponte la armadura, le dijo. No puedo con esto, ni podía ni caminar con la armadura. La armadura de Saúl representa esa fuerza carnal, Así es. lo carnal del hombre, la naturaleza humana. Y David le dijo, no, con esto no voy a poder vencer con esto. ¿Y qué tomó David de un riachuelo 5 piedritas con su onda? ¿Se imagina un hombre tremendo, un hombre gigante, un hombre guerrero que hacía retroceder ejército y David va a pelear con él con una tirapiedra? Gloria a Dios. ¡Que Dios nos bendiga! Bendito Dios. ¿Por qué? Porque no es con nuestra fuerza, Señor. no es con nuestra capacidad, somos barro en las manos del alfarero. Amén. Bendito sea el Señor, que Dios nos bendiga. Amén. Dios le llama a usted, hermano, los que me escuchan. Dios te llama a ti, predicador, profeta, que estás en el hogar. Te llama a ti, hermano, que estás quedado. Quizás lo hemos mirado en menos, pero tú eres un barro, eres un vaso útil para el Señor. Amén. Amén. No es con espada, no es con ejército, es con tu Santo Espíritu. Así es, Señor. Bendito sea el Señor, Gracias, que Dios nos bendiga. Amén. El Dios de ayer es el mismo de hoy, hermanos queridos. Señor. Y el enemigo está desafiando la iglesia, desafía, y nos acorrala, muchas veces nos intimida y nos sentimos temerosos. Amén. Ahora, ¿cuál es el gigante que se levanta en nosotros? Ese es el punto. ¿Cuál es el gigante que se levanta? El gigante, los filisteos, representa algo de dentro, algo de dentro. ¿Dónde se levanta el gigante? En nuestra mente, en nuestro corazón. Sí, amén. Muchas veces los gigantes no vienen de afuera, son de nosotros. Aquí se levantan, en la naturaleza humana. Sí, Señor. Así es, Señor. ¡Que Dios nos bendiga! Amén. Y el gigante lo vemos, nos supera el gigante, más fuerte que nosotros. Y el hombre de fe se ve chiquitito al problema, a ese espíritu que está agobiando, nos acorrala, Así es. nos intimida. ¡Que Dios nos bendiga! Amén. Señor. ¿Cómo peleamos con ellos? Y ahí hay un problema, porque si no sabemos pelear, no vamos a vencer. Así es, amén. ¡Que Dios nos bendiga! Amén. Muchos hablan de ayuno, de vigilia, es bueno, pero si está dentro, ¿cómo saco de dentro si el hombre no puede? Usted lo decía el otro día, que no hay nada que el hombre pueda hacer. No hay nada. Tenemos que orar, sí, buscar a Dios, pero ¿cómo saco yo las cosas que están en mi corazón? Ese es el problema grave. ¿Cómo arranco yo? Yo me acuerdo cuando Dios me llamó, yo era un alcohólico, un borrachito, estuve tomando todo 10 años sin parar, y alguien me dijo, ponga de su parte, hermano, me decía alguien, o me decía, y Dios le va a ayudar. Y después se acercó un anciano, un hombre que conocía la palabra, y me dijo, hermano, mire, vaya al Señor y dígale que usted no puede. No ponga de su parte, eso es una doctrina falsa. No diga que usted puede, dígale, Señor, tengo este vicio y yo no puedo. Gloria a Dios. Amén. Yo no puedo, me rindo, Señor, porque es más grande que mí. Dígale eso al Señor. Sí, amén. Y empecé, Señor, esto me supera, esto es más grande. Me levantaba en las mañanas con deseo de ir ahí, y no podía. Y en esa oración el Señor vino y un día dijo, yo arranco esto de ti. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga. Amén, Señor. Que Dios nos bendiga. Vamos, Rey. Señor. Es una obra del Espíritu, hermano. Solo el Amén, Espíritu amén, puede amén. sanar Sí, nuestra Señor. tierra. Amén, amén. Sí, Señor. Bendito Dios. Gracias a Dios. Siervo del Señor. Mi Señor. Romanos 6, en el capítulo 16, 17, léalo. Ahí está la victoria, hermano. La victoria está en la palabra.
Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos ayude. Mire, despide un poquito mía. ¿Qué es lo que le dijo el filisteo? Si yo lo venciere, seréis mi esclavo. ¿Cierto? Sí. Si somos vencidos por alguien, esclavos somos de ese alguien. Sí. Amén. Y a su nombre. Gloria. Yo predico a todos los que me escuchan esta tarde. Si usted ha sido vencido, no digo que yo un día no pueda. Todo el que esté firme, mire que no caiga. Amén. Pero hay un antídoto, hay un remedio para esto. Sí. Si alguien fue vencido, hay un remedio. ¿Qué dice el versículo ese, mi siervo? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Amén, gloria al Gloria Señor. al Señor. No sabéis, dice. Miren, ¿qué le dice el filisteo al pueblo? ¿Cómo le dice? Si yo lo venciere, seréis. ¿Cuánto pueblo ha sido vencido? Por su gigante. Sí. Sí. Hay un gigante que pelea dentro de nosotros. Usted y yo tenemos un gigante, Así ¿cierto? Que es un vicio, una pasión, algo que entra en nuestros corazones. El adulterio, la fornicación, no lo sé, hermano, el robo. Así es. Y eso está ahí. Quizás no hemos podido dejar alguna pasión por este mundo. ¡Y a su nombre! ¡Gloria! Y no se ha predicado la palabra como es. Sí, amén. Si esa persona sigue practicando, tiene un gigante y no puede dejarlo. Pero ¿qué leíamos ahí? ¿Qué leía el siervo de Dios? No sabéis, dice, que si os sometéis a alguien, soy esclavo de ese. Si es el pecado, es para muerte. Soy esclavo del pecado. Bendito Dios. ¡Que Dios nos bendiga! Amén. ¡Y a su nombre! Gloria. ¿Cuánto pueblo del Señor estaré predicando que está esclavo en su hogar? Así es, Señor. Y se ha levantado el gigante y lo ha atrapado. Sí, Señor. Y ese gigante es el que está haciendo pedazos la iglesia. Así es. Es verdad. Que Dios nos bendiga. Sí. ¿Ha escuchado estos tiempos usted o no? Sí. Se levantó en tal iglesia y quedó. Y muchos hombres, profetas de Dios, vieron al gigante, lo vieron, pero no lo enfrentaron. Así es. ¡Que Dios nos bendiga! Amén. Mi Dios. Los profetas callamos, Ayúdanos, Dios. tenemos miedo. Bendito Señor. Y cuando callamos, el gigante hace retroceder la iglesia y la destruye. Así Es es. verdad. Sí, ¡Que Señor. Dios nos bendiga! Amén, amén. Este filisteo desafía, con toda falsatez desafía, denme un hombre que pelee conmigo. Así es. Quizá le está haciendo a usted, hermana Patricia, mi hermana, mi hermano Villarroel, no lo sé, hermana Adriana. Le está diciendo a usted, mi hermana secretaria, deme un hombre, una mujer que pelee conmigo. Pero no le está desafiando a usted. Le está desafiando a la mujer que nació de nuevo. Porque si yo voy, como merecer a pelear, voy a ser derrotado. Sí, amén. Pero si usted se levanta y envía a aquel, usted envía a aquella mujer nacida de nuevo, aunque esté chiquitita, aunque sea como David, un niño. David era un niño todavía, era chico, aunque usted esté naciendo, aunque usted esté creciendo, su crecimiento esté poco, pero usted va en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¡Y a su nombre! ¡Gloria! ¿Ve que no necesita un gran hombre? Sí. No se necesita un super evangelista, no se necesita un super hombre, se necesita un hombre de fe. Amén. David era un pequeño hermano, cuidaba las ovejas. Que Dios nos bendiga. Dios. Pero representa a David el hombre de fe, la mujer de fe. Que Dios nos bendiga. Entonces cuando nos enfrentamos a estos espíritus, no vaya yo con mi fuerza. O diga, yo voy a hacer esto, voy a vencer. No, en el nombre del Señor vengo. En mis debilidades vengo. Amén. ¿Saben lo que representa la armadura de Saúl? Todo lo que es la fuerza del ser humano. Y David fue con una tirapiedra. Gloria a Dios. ¡Que Dios nos bendiga! Mi Dios, amén. Usted puede ir con una humilde oración. Hermanas nuevas en el Señor, puede ir con una humilde oración
Señor, no puedo con este problema. Sí. Ayúdame. Vengo en tu nombre, Señor. Gloria a En tu Dios. nombre, Señor. En tu nombre, Señor. En tu nombre. No yo, Señor. Yo me retiro. Vengo en tu nombre. Vengo en tu nombre, Señor. Yo no. Vengo en tu nombre, Señor. Esta mujer, este hombre se retira. ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías? Si te sacaran lo precioso de lo vil, Sí, amén. y a su nombre. Aleluya. Si entre sacares, le dijo, entre sacares, ¿qué significa? Que pongo a la mujer, al hombre de fe adelante, y yo me rindo. Sí, Señor. ¡Que Dios nos bendiga! Amén. Amén. Ahí está la victoria. Amén. Amén. Gracias, mi Dios. Esta pasión me supera, Señor. Mi alma te ¿Cierto? bendice, Señor. Este pecado me agobia. Poderoso Rey. O puede ser alguna pasión. ¡Que Dios nos bendiga! Amén. Señor. Hay veces hay cosas que no necesariamente son malas, pero no hacen daño a la vida espiritual. Sí, amén. Que Dios nos ayude, hermano querido. Dios nos bendiga. Amén. Amén. Entonces, si yo me someto a alguien, ¿cierto? Al pecado, si me someto y me vence, soy esclavo. Sí, amén. ¿Cuánto pueblo esclavo, hermano? Sí, amén. Miren, el problema grande que nosotros predicamos, no con entendimiento la palabra, porque yo estaba y decía, hermano, somos libres para saltar, usted es libre para llorar, pero puedo estar esclavo. ¿No es cierto? Sí, amén. ¿Quién sabe? ¿Quién conoce el corazón, mi hermano? Porque yo puedo ser libre, pero en mi carne a lo mejor tengo salud, salto, corro, entro a la iglesia, pero a lo mejor llevo una esclavitud grande. Así es. ¡Que Dios nos bendiga! Amén. Amén. ¡Y a su nombre! Gloria. Gloria. Y si estoy siendo vencido, soy esclavo Así es. y soy servil. ¿Me entiende? Porque estoy al servicio de ese pecado, de ese espíritu. Sí, es verdad. Que Dios nos bendiga. Quizá un rencor grande que no puedo sacar del corazón. Pero estoy ahí. Que Dios nos bendiga. Yo conocí una vez una persona, que Dios la tenga en su reino, que estuvo por muchos años en las Dorcas, 35, hasta como 40 años. Pero tuvo un problema en su matrimonio de su juventud. Y ella, aunque estaba en las Dorcas, estaba en todo, cuando llegó su tiempo de retirarla, el Señor no podía sacar esa amargura que tenía contra su marido. ¿Me entiende? Amén. Porque ella deseaba que el Señor hiciera justicia sobre él. Como si yo soy una sierva de Dios y más encima el otro danzaba en la iglesia. ¡Que Dios nos bendiga! Amén. Ella sufría y él danzaba en la iglesia. Tenía como dos mujeres virgón, pero danzaba igual. Bendito ¡Y a sea. su nombre! ¿Qué esto está sucediendo dentro de la iglesia del Señor? Sí, Sí, es amén. verdad. Total, es lindo instrumento, mi hermano. Ayúdanos. ¿Sí o no? Y lo que adoramos nosotros, nuestros ojos carnales, oh, que lo usa bonito. Pero la historia del hombre no es buena, o de la mujer. Sí, Señor. Así es, amén. Y cuando el Señor se la quiso llevar, yo me acuerdo, hablé con un instrumento por ahí, la ungieron y el instrumento Claret dijo, hay un nudo en el corazón de esta sierva. Hasta cuando Dios obró, y ella misma dijo, quiero que me canten un cantito, un salmito, le leyeron los nietos. Y ahí el Señor se la llevó. Bendito Dios. ¡Tantos años, hermano! Y ese gigante estaba ahí. Sí. ¡Que Dios nos bendiga! Amén. Dios nos ayuda, hermano, y sane lo que está en nuestros corazones. Amén, sí. Se levantan esos gigantes tremendos Poderoso Dios. y nos hacen esclavos. Es verdad. Y somos esclavos, podemos estar por años sirviendo a Dios con esclavitud en nuestros corazones. Amén. ¡Que Dios nos bendiga! Amén. Dios nos ayude. Dios sane nuestra tierra. Amén. ¿Para qué, hermano? Para que sanita la tierra, el enemigo no tenga que decir nada. Así es. Todos sufrimos, vamos a tener, como decía mi hermano Seco, tenemos problemas en la tierra, somos seres humanos. ¿Estamos sujetos a pecado? Sí. Con el mirar, con el pensamiento. Pero una cosa es estar sujeto, pero no estar esclavo. Sí. Dice que el pecado ya no reina en nosotros. Amén. Dice que ahí mismo en esa palabra dice que antes el pecado reinaba. O sea, ¿qué significa? Que antes no gobernaba. Sí. Era el rey. Nos llevaba donde queríamos porque era el rey, gobernaba. Pero Cristo le quitó el trono. Ahora gobierna el Señor y a su nombre. Gloria. Eso significa que no estamos propensos a pecar. Pero tenemos quien gobierna, el Señor.
Amén. Por eso que Él nos defiende, pues. Amén. Si yo le pido, Señor, pelea contra esto, Él va a derribar eso. Amén. Que Dios nos bendiga esta noche. Amén. Que Dios bendiga a su iglesia. Amén. Que Dios nos prospere en estos tiempos muy importantes. Aprender la palabra para aprender a vencer, hermano. Amén, amén. Que Dios nos bendiga. Amén. ¿Sabe que esto no es con hartas cosas? Mire, si usted medita bien, David venció a un gigante con una tirapiedra, con una onda. Sí, Señor. Y no lo venció él. Dijo, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Sí, amén. Que Dios nos bendiga. Gracias a Dios. Que Dios nos ayude. Dame, Señor. Venció David. Y sabe, cuando él fue ante el rey, aquí hay algo bonito. Él fue ante el rey. Y el rey lo quedó mirando. Y yo me imagino, le dijo, pero ¿cómo tú si todo el regimiento está escondido? Y tú vayas a vencer al gigante. Con duda. ¿Me entiendes? Y David le responde y dijo, tu siervo. Cuando, como él era pastor de ovejas, dice, cuando venía el oso, yo me iba contra el oso. Lo agarraba de las quijadas y lo mataba. Si venía el león, yo peleaba y defendía las ovejas. ¡Que Dios nos bendiga! Amén. Ahora, ¿dónde peleó David? En el campo donde nadie lo veía. Sí, amén. ¿Dónde le dio victoria al Señor? En público. Sí, amén. ¡Y a su nombre! Sí, Señor. Precioso, ¿no? Amén. Cuando usted aprende a pelear de rodillas, entra en tu cuarto, ora en los secretos. Tu Padre que ve los secretos te recompensará en público. A veces queremos tener victoria como predicador, como instrumento, pero en público. Primero peleemos en los secretos. Sí, amén. ¡Y a su nombre! Gloria. Aprendamos a pelear en los secretos, donde nadie te ve, hermana, donde nadie te ve. Hermano querido, aprendamos a pelear en los secretos. Sí, Señor. Aprendamos a pelear en los secretos. Ayúdanos, Dios. Y Dios le va a dar victoria en público. Hermana que trajiste una petición esta noche, Dios te va a dar victoria. Amén. Hermana, hermano en el Señor, Dios te va a dar una victoria. Amén. Dios te va a dar una victoria. Por eso Dios entrega esta palabra. Amén. Aprende a pelear en los secretos. Amén. Quizás nadie te toma en cuenta. Quizás ha dicho, ni en mi iglesia me toman en cuenta, ni mi familia me toma en cuenta. Nadie ve lo que hago, pero el Señor honra al que le honra. ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! Dios va a honrar al que le honra. Amén. David honró ¿dónde? En los secretos, allí donde nadie lo veía. Sí, Señor. Amén. Amén. Allí no estaba el papá, no estaban los hermanos, no había nadie. Y yo estaba con su ovejita Sí, amén. Sí, amén. y cuidaba su oveja. ¿Por qué cuidaba la oveja? Porque en ese tiempo, bueno, en todo tiempo, pero en ese tiempo, la oveja era el patrimonio, ¿cómo es? Patrimonio del papá. Sí, amén. Era lo que ellos tenían. El bien que tenía la familia eran sus ovejas. Que Dios lo bendiga. Cuando un pastor cuida sus ovejas y vela por ella en oración, está velando por una buena palabra, Dios un día le bendecirá. Sí, amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Aleluya. Dios bendecirá al siervo de este lugar. Si él cuida a sus ovejas con celo, con amor de Dios, con dedicación. Quizá otros salen a la televisión, otros salen allá, pero él nadie lo ve en su hogar, nadie lo honra, pero Dios lo va a honrar. Dios va a honrar a su sierva. Quizás tú, mi hermana, has llorado por tu familia, has llorado, has corrido lágrimas y parece que nadie te ve. Tu familia ni siquiera dice nada, total es una evangélica más, o un evangélico más, y parece que nadie nos ve, pero hay uno que nos ve, hay uno que mira, está mirando el Señor, hay uno que mira tu esfuerzo, hermana. Quizás has perdido tiempo, otras tus vecinas, amigas te han dicho, ¿cómo nosotros estamos en un cumpleaños, fiesta, en comida, y tú estás en la casa de Dios con 1, 2, 3, allí con tu cuadernito, y te he dicho, nadie me mira, nadie me felicita, pero hay uno que está viendo, aleluya. Él es justo, Él es amor, Él es justo. ¿Se acuerdan de Mardoqueo? Cuando está termino, Mardoqueo le salió la vida al rey, y se escribió una crónica. El rey lo escribió una crónica. Mardoqueo le salvó la vida al rey y se escribió una crónica. Y parece que Mardoqueo pasó por alto, mi hermano. Mardoqueo nadie lo vio, pero la escribió una crónica. Y el
Espíritu de Dios despertó al rey en la noche que le comieran las pulgas, que qué sé yo, y el rey no podía dormir, y como no podía dormir dijo, tráigame las crónicas para leer, y lee la crónica. Mardoqueo hizo un bien al rey. Hombre. Bueno, llama a su ayudante. ¿Y qué bien se le ha hecho a este hombre? Nada, pues. Y el Espíritu de Dios lo despertó al rey, ¿para qué? Porque Dios es justo. Dios tenía que honrar a Mardoqueo, pero el rey estaba durmiendo, se escribió una crónica, ¿no? Y despierta al rey, traigan a Mardoqueo. Es tiempo de honrarlo, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Es tiempo de honrarlo, es tiempo de honrarlo. Dios no lo dejó dormir al rey, le mandó pulga que le picaran. Despierta para que no puedas dormir, le dijo, eso lo invento yo. Pero ya, y le mandó pulga y despertó el rey. Y honró a Mardoqueo. Que hace cosas el Señor, ¿o no? Que hace cosas preciosas. Es precioso el Evangelio, ¿no? Es precioso. No nos quejemos del Evangelio. Que Dios saque toda queja y nos perdone. Porque que Dios bendiga a la hermana, la esta. Ay, el Evangelio tiene una espina así, unas cosas para acá. Hermano, el Evangelio es un don de Dios. Un regalo. Un regalo. Vida eterna, decía mi hermanito. Salvación, un reino. Si aquí vivimos 70, 80 años con dificultad, allá, mi hermano, llegar a una eternidad. Amén. Con Cristo. Gloria a Dios. Con un cuerpo nuevo, imagínense. Amén. Mi sierva pastora, que usted ha cuidado su niña. En un día a esta niña Dios le va a dar un cuerpo nuevo. ¡Ya su nombre! El cuerpo está hecho. Si no dice la escritura, está hecho. Dice el tabernáculo está hecho. Está hecho. Su tabernáculo, hermano, está hecho. Hay un cuerpo nuevo. Imagínense, después de la muerte ser vestido de un cuerpo nuevo. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gracias, Señor. Por eso que el filisteo se levanta, ¿o no? Sí, amén. Sí, es verdad. ¿Ah? Por eso que el filisteo se levanta, oh, hermano querido, y hace retroceder los escuadrones del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros perdamos esa bendición. Amén. Sí, Señor. Que Dios nos bendiga. Con Cristo somos más que vencedores. Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces este joven aprendió a pelear allí en la soledad. ¿Cierto? Aprendió a pelear y Dios lo hizo público. Ahora todo Israel, los filisteos, los israelitas, los reyes sabían que David mató a Goliat. Sí. Aleluya. Bendito sea. Bendito sea el Señor. Pero él libró, hermano Cristian, él libró su batalla en soledad. Sí, amén. Libra tu batalla, hermano joven, libra tu batalla en soledad. Amén. Y Dios te va a recompensar en público. Amén, amén. Quizás te has esforzado por estar acompañando, ayudando, cooperando. Pero Dios te está viendo, hermano. Amén. Dios te ve, Él es justo. Él es justo. Acuérdate del Mardoqueo, acuérdate. Y el Señor va a hacer, mueve el Señor, mueve las cosas. Amén. Y va a recompensar a su pueblo. Amén. Que Dios bendiga esta congregación. Amén. Que Dios bendiga esta palabra. Amén. A todos aquellos que la escuchan en sus Amén, hogares. Señor. Despierta tú que duermes y levántate de los muertos, dice el Señor. Amén. Y te alumbrará a Cristo el Amén, Señor. amén, amén. Dios. Que Dios nos bendiga. Gracias, mi Dios. Llevo más de 25 años predicando y nunca salí una queja en mis labios hacia el Señor. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Que Dios nunca permita esto porque el Evangelio es precioso. Amén. Somos nosotros los testarudos. Amén. Amén. Sí, es verdad, hermano. Amén. Somos nosotros los duros de cabeza. Que Dios nos bendiga. Amén. Pero estamos aquí, ¿cierto? Para que Dios nos dé victoria contra nuestro gigante. Amén. Recuerde la palabra que leía al siervo, léala en el hogar. Romano, el libro Romanos 6, léalo. Y allí está la victoria. Sin cruz no hay victoria. Amén. Sin cruz no hay victoria. Yo puedo ayunar. Muchos me han criticado por eso. Yo puedo ayunar, puedo vigilar. Pero si no rindo mi corazón al Señor, esas cosas no me sirven de nada. Sí, Señor. De nada. Porque ¿dónde venció el Señor? Con esto termino. Mi hermana Adriana, ¿dónde venció nuestro Señor? En la cruz. Sí, Señor. Así es. Colosenses. Imagínense, todo el mundo, todos los infiernos mirando. Un hombre azotado, golpeado, escupido, amarrado, desfigurado, y allí venció a las potestades y principados. Amén. 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 Así. ¿Qué le contaba al Señor vencer? ¿Te acuerdas que dijo el Señor? Si quisiera orar a mi Padre, mandaría 12 legiones de ángeles y destruyo la tierra. Amén. Sí, Señor. Pero Él venció en la cruz. Amén.
Bendito Allí Dios. tenemos que vencer nosotros. Amén. Así que muchas doctrinas engañosas en estos tiempos. Si no, así esto, si no, no. Crucifiquemos con el Señor y ahí está la victoria. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Y a su nombre.